No sé si recuerda haber visto. No, Inge, esa imagen no recuerdo haberla visto. Bien. Entonces, dentro de lo que es ayer, el caso de la clasificación diagnóstico, se llaman origen diagnóstico, prácticamente nos dan un diagnóstico de cómo se forma qué propiedades tiene que participan, ¿verdad? O quienes participan. Pasamos de nuevo a lo que es la clasificación según aptitud y en esta parte recordando que esta clasificación para la capacidad de uso es de mi interés porque de alguna forma, de alguna manera como profesional, yo puedo identificar áreas de acuerdo a ciertas condiciones para decirle al productor, sus tierras o sus terrenos pueden emplear este tipo de sistema o puede combinar sistemas. Sin embargo, también pues hay ciertas condiciones o ciertas excepciones a la regla. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, donde más del 70% del terreno topográfico son laderas, ¿verdad? Los productores solo tienen estos terrenos y de alguna forma tienen que ser sustentables y sostenibles, tienen que producir alimentos. El problema es que estos productores emplean estos sistemas de monocultivo como que si estuvieran en lo plano, en lo llano. Entonces, como ingeniero forestal, como ingeniero agrónomo, debo darle una idea de qué tipo de terreno está en el que está trabajando y cuáles son las medidas y prácticas a las que debo atender. Entonces, si se fijan en esta tabla, tenemos las 8 clases, ¿verdad?, de suelo, donde la clase 1, ¿verdad?, tiene la clase y tiene los sistemas, tanto naturales como sistemas productivos, a los que el terreno tiene potencial o a lo que se puede utilizar. Entonces, si bien la clase 1 tiene una pleca en relación a la vida silvestre y bosque, no quiere decir que no pueda, ¿verdad? O sea, sí se puede. Sin embargo, un suelo clase 1 tiene como objetivo el aprovechamiento dadas las condiciones. Entonces, es suelo clase 1, se puede implementar un cultivo limitado, un cultivo moderado, un cultivo intensivo e incluso podemos dedicarnos a un cultivo muy intensivo. Estamos hablando de cultivos permanentes, ¿verdad? En el caso de nuestro conocimiento forestal, la idea es que estos cultivos permanentes en su mayoría son frutales que se adaptan a las condiciones de clima de la zona, se combinen con especies maderables. ¿Por qué? Porque la idea es que proteger el suelo o que cumplamos con el ciclo de la conservación de suelos, protegiendo el suelo a partir de técnicas. Entonces, hago la técnica o aplico técnicas de asocio o implementación de sistemas agroforestales, aumento la biodiversidad, ¿verdad? Y por ende también hago el aprovechamiento de los recursos naturales, tengo un beneficio económico social, estoy en equilibrio con el medio ambiente y todas esas prácticas me hacen que el sistema sea sostenible. En el caso de la clase 1, si paso a la clase 2 y a la clase 3 y a la clase 4, se van a poder fijar que de los cultivos intensivos cambia a cultivo intensivo y después se cambia a cultivo moderado y después cambia a un cultivo limitado. Quiere decir que entre más aumento las clases,
los sistemas de producción de cultivos van reduciéndose sus opciones y ya me dice, no puede dedicarse a la implementación de cultivos de ninguna manera, ahora dedíquese a la pradera o a la ganadería, por así decirlo, así lo conocemos nosotros. Entonces, en el caso del ingeniero forestal que tenga un productor o un cliente que sea un productor ganadero, le sugiere la importancia de los sistemas silvopastoriles. El problema ahora es que tenemos muchas áreas abiertas en terrenos donde tenemos animales y estos animales no tienen ningún espacio de sombra. Los terrenos solo son puras praderas donde la carga animal ha aumentado y esto tiene, tiene como consecuencia la compactación de suelo. Esta compactación de suelo reduce los espacios porosos, esa densidad aparente se ve afectada y por ende sufre un tipo de degradación. Entonces, ¿cómo viene mi papel como forestal? Bueno, entonces yo explico, les sugiero la especie forestal más que se adapte a la zona, que tenga beneficio económico, que yo pueda utilizar tanto para la construcción como para los trabajos de la finca, que también si puede ser una fijadora o si puede ser un maderable nativo, perdón, un forestal nativo o una especie arbustiva nativa, pero estoy sugiriendo eso. Entonces eso, independientemente, ¿verdad? La idea es que conociendo esta tabla, me dice que yo puedo utilizar estos o implementar estas tierras, utilizar estas tierras para implementar estos sistemas. Y si se fijan en la clase 6, 7 y 8, estamos hablando de que estos espacios son prácticamente para vida silvestre, bosque y en algunos casos la pradera, ¿verdad? Bien, entonces, en la tabla anterior hablaba de cómo esta clase 1 me sugería para cultivos muy intensivos, cultivos selectivos. Pues bien, entonces es por qué. Lea ahí, por favor, Ever, la clase 1. Ok, clase 1. Son suelos planos o casi planos, con pendientes entre 0 y 3%, con muy pocas limitaciones de uso. Son apropiados para cultivos limpios e intensos. Son suelos mecanizables, sin procesos erosivos, profundos, bien drenados y fáciles de trabajar. Poseen una buena capacidad de retención de humedad y buena fertilidad. Y necesitan prácticas de manejo simples para mantener su productividad. Perfecto. Entonces, dentro de las características de estos suelos clase 1, prácticamente habla de que son suelos planos o casi planos, ¿verdad? Pendientes entre el 0 y 3%. No existen pendientes de 0, ¿verdad? Estamos hablando del punto 5 o 1%. Si existieran pendientes del 0%, no hubiera desnivel para donde evacúe el agua o los drenajes naturales no existirían. Pero habla de que prácticamente estos suelos no tienen limitantes, tienen condiciones y propiedades físicas bastante buenas en relación a la materia orgánica, niveles de textura, no son suelos pesados, son suelos francos, con una buena relación de minerales de arcilla, tiene un buen drenaje, ¿verdad? Tienen buena estructura, prácticamente son suelos mecanizables, o sea que me permite incorporar maquinaria y que no presentan de forma visible procesos erosivos, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no pueda existir alguna erosión asintomática, o sea, no es visible, pero casi no presentan, ¿verdad? Tienen buen drenaje y fáciles de trabajar, entonces necesitan prácticas de manejo simples para mantener su productividad.
simples en el sentido de que lo que voy a hacer es mantener esas condiciones naturales que ya tiene este suelo. O sea, si este suelo es mecanizable, pues voy a meter maquinaria, pero no la voy a meter cada 2 horas o todos los días, porque no, si no obviamente voy a acelerar los procesos de degradación. Los suelos clase 2, lea Suri, por favor. Clase 2. Los suelos presentan algunas limitaciones caracterizados por pendientes suaves de 3 y 7%, tendencia moderada a la erosión hídrica y eólica, profundidad efectiva reducida, estructura y textura desfavorable, contenido de sales o ácidos moderado, fácilmente corregibles, potencialmente inundables, corregir mediante obras simples. Estos suelos requieren algunas prácticas de manejo, siembras en contorno o a través de la pendiente, manejo de coberturas, perdón, manejo de coberturas vivas y muertas, drenaje simple, riego, adición de fertilizantes y enmiendas. Bien, entonces vean cómo cambia de los suelos clase 1 a los clase 2. Ya dice, las limitantes comienzan a aparecer, ¿verdad? Son algunas limitantes. Entre ellas, la pendiente no necesariamente tiene que ser una limitante, pero puedo decir que la pendiente empieza a aumentar, ¿verdad? La tendencia a una erosión hídrica, dependiendo de la zona, o una erosión eólica, dependiendo de la zona de nuevo. Una profundidad efectiva bastante reducida, o sea, podríamos decir que ya los horizontes comienzan a reducirse, ¿verdad? Ya la profundidad entre estos suelos se reduce, o sea, el espacio o la limitante entre la superficie hasta el material parental es bastante corto. Son suelos con una estructura y textura desfavorables, son suelos que pueden tener una estructura en masa, o sea, bloques angulares o subangulares, o sea, un suelo que tenga buenas condiciones debe tener una estructura bastante granular y tiene ese sentido porque las raíces van a tener de la vegetación, van a tener facilidad de poder movilizarse y de que los efectos del agua, ¿verdad? La tensión osmótica con las raíces no tenga tanta dificultad. Pero las estructuras blocosas o estructuras masivas, ¿verdad? Estamos hablando, o laminares, son un tipo de estructura que limita este movimiento de las raíces. Y obviamente está también relacionado con la textura porque podemos encontrar arcillas pesadas, unidades de arcillas pesadas, texturas pesadas, perdón, donde muchas veces estas arcillas son relación 1 para 1, no tienen esa capacidad de retener bases o cationes, entonces no son suelos, en este caso no son suelos con alta fertilidad, pero ojo, son suelos clase 2, entonces no necesariamente tiene que ocurrir eso, sino que se empiezan a ver algunos síntomas, ¿verdad? Y pues pueden corregirse a partir de prácticas u obras. Estamos hablando de la siembra al contorno de la pendiente, o sea, curvas a nivel, ¿verdad? Las curvas. ¿Por qué? Porque voy a sembrar una faja aquí, otra faja acá, otra faja aquí, y no voy a sembrar a favor de la pendiente. Y dentro de ese también puedo combinar esos sistemas agroforestales en relación a plantar árboles al trebolillo, ¿verdad? ¿Saben a lo que me refiero cuando hablo al trebolillo o pata de gallina? Me suena, pero no estoy seguro. ¿Se me puede explicar ahí qué sería? Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea? Que se siembran juntos, ingeniero. Ok, entonces les voy a explicar. Por ejemplo, verifiquen si se puede ver la pantalla, lo que les estoy compartiendo.
Un whiteboard. ¿Está compartiendo o no? Correcto. Sí, sí, se Sí. puede ver. Ok. Entonces vamos a tener una idea de que, por ejemplo, esta es nuestra ladera que vamos a ir a trabajar. Obviamente aquí hay una pendiente un poco mayor, más pronunciada. Estamos hablando de una pendiente entre el 15 a 20%. ¿Correcto? Entonces, dentro de las prácticas que habla la conservación de suelos, habla primero de siembra al contorno. O sea, al contorno quiere decir que si voy a sembrar algún X cultivo, algún cultivo de rambután, por ejemplo, lo voy a sembrar en curvas a nivel. O sea, aquí yo tracé una curva a nivel, ya les voy a explicar cómo se trazan las curvas, y aquí voy a sembrar, aquí yo tracé otra curva, entonces lo voy a hacer al contorno, pero como es al contorno voy a aprovechar a hacerlo al trebolío o a la pata de gallina. ¿Qué quiere decir? Si no es al trebolío, es recto, entonces quiere decir que aquí voy a sembrar un árbol y aquí voy a sembrar otro árbol. Y aquí voy a sembrar otro árbol y aquí voy a sembrar otro árbol. Y todo lo voy a hacer así, si esto no es al trebolío, esto es surcos rectos o surcos a favor de la pendiente. ¿Qué pasa con este problema en una ladera? Que cuando empieza a llover, toda esta impacta aquí y todo aquí hay un espacio para la escorrentía. Entonces, cuando habla de que vamos a sembrar al contorno, es que esta curva de nivel me va a ayudar a detener parte de la lluvia, pero si la siembro recta, todo este espacio va a aparecer aquí. Entonces, la idea de la siembra al contorno y es hacerlo al trebolío es que voy a plantar mi árbol aquí y voy a hacer un triángulo, o sea, eso lo hacemos en el campo. Y voy a darme distanciamientos, por ejemplo, el rambután o algún frutal, en su mayoría, dependiendo de la pendiente, anda entre 6 y 7 metros. Entonces voy a hacer un triángulo con la cabuya y cada lado me va a medir, pongámosle 6 metros. ¿Correcto? ¿Estamos entendiéndome ahí ahorita? Sí, sí, sí. Ya me ubiqué también dije, cuando Ok, ya di el ejemplo, sí. ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar mi cabuya y la voy a llevar aquí, entonces voy a llevar mi cabuya y la voy a poner aquí. Entonces, de aquí a aquí, 6 metros. Aquí voy a poner mi siguiente planta de rambután o del frutal que estoy sembrando. Y de aquí a aquí hay otros 6 metros. Y aquí voy a sembrar mi otra planta. Paso este triángulo al otro lado y hago esto. Ok, entonces aquí me toca otra planta. Y aquí me toca otra planta. ¿Cuánto es la distancia entre plantas? María. 6 metros. 6 metros, muy bien. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. Voy a plantar otra aquí. No soy tan buen dibujante, pero espero que me estén entendiendo. ¿Qué pasa ahora? Voy a pasar ahora abajo y hacer lo mismo. Voy a sembrar una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Ahora, cada vez que llueve, ya no tiene todo el pasillo libre, sino que si pasa por aquí, aquí tengo este arbolito que me detiene a este. Entonces, de por sí la siembra al contorno ya me ayuda porque está en contra de la pendiente, pero entonces ya no deja espacios vacíos con la
técnica de trebolí o pata de gallina. Entonces lo que estoy haciendo es que también reduzco la velocidad de escorrentía porque esta agua que está escurriendo por aquí ya no va a ir hasta allá porque esta unidad me lo está impidiendo. Entonces, claro, no solamente voy a sembrar, sino que voy a poner aquí, en este puedo sembrar de forma continua una barrera viva. Y entonces todavía le ayudo más a que detenga o reduzca la velocidad de escorrentía. Entonces les pregunto, ¿cuánto es distanciamiento entre plantas en este caso? 6 metros. 6 metros, muy bien. Entonces, este es un surco, este es otro surco y este es otro surco. ¿Cuál es el distanciamiento entre surcos? La misma cantidad, La misma cantidad. Vamos a ver. no sé. Si yo les pregunto, este es el triángulo, ¿verdad? Correcto. Este es una planta, este es una planta y este es una planta. De planta a planta hay 6 metros, correcto. Pero de surco, porque este es un surco y este es otro surco. O sea que de aquí a acá, ¿cuánto es la distancia? Entonces, aquí hago una técnica también, que eso lo aprendí en matemáticas, ustedes lo aprendieron en matemáticas. Aquí hay una fórmula, pero la fórmula es la de... no me acuerdo cómo se llama este tipo. El teorema de Donde... Pitágoras sería, Ajá, perdón, correcto. Entonces, pero para no complicarme la vida, nosotros los agrónomos y los forestales tenemos que ser prácticos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a multiplicarlo por una constante, que esa es la que me ayuda. Esa constante es la que saco prácticamente en esta ecuación. Entonces, voy a multiplicarlo por 0.866. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar un lado por esta constante. ¿Cuánto me da ese valor? Como 5.9, ¿verdad? A mí me dio, si lo multiplico por 6 por 0.8686, da 5.1. 5.2. 5.1, o sea, 5.2, ¿verdad? Ok, 5.2. Entonces, distanciamiento entre surco es de 5.2. O sea que cuando yo voy al campo y le dicen, ingeniero Merfran, ¿cuál es el distanciamiento entre surcos? 5.2. Quiere decir que de surco a surco usted va a medir y le tiene que dar 5.2. ¿Y cómo lo va a medir el distanciamiento entre surcos? Bueno, lo puede medir aquí. Esta planta va a medir hasta acá y usted va obviamente a ver hasta dónde están sus dos plantas. Y ese es el punto que va a medirle 5.2. Y le va a dar exacto, le va a dar ahí estimado 5.2 en el campo. ¿Estamos entendidos en la parte de la pata de bolío? El tres bolío, perdón, pata de gallina. Sí, sí. Excelente, bien. Entonces, bueno, esas ya son prácticas que se aplican cuando las limitantes comienzan a aparecer, ¿verdad? Otra cosa es importante entender eh, que las prácticas las deciden ustedes, ¿verdad? No necesariamente porque ya vi una cosa y es que ya lo voy a hacer y necesito ir. No, tenemos que evaluar, ¿verdad? Bien, entonces,
Esta es la clase 2, ¿verdad? Y en el caso de estas prácticas que se pueden mejorar o corregir, está, si dentro de las limitantes tengo un drenaje desfavorable o un drenaje impedido, pues entonces me toca hacer drenes o hacer eh, excavaciones o zanjas para evacuar exceso de agua. O en el caso de falta de agua, pues necesito aplicar riego o obras para que retengan agua. Lea clase 3, María, por favor. Clase 3. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones en su cultivo. Presentan serios riesgos de deterioro. Son suelos medianamente buenos. Pueden cultivarse de manera regular siempre que se les aplique una rotación de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente. Sus pendientes están entre 7 y 12%, son moderadas. El riesgo de erosión es más severo en ellos y su fertilidad es más baja. Sus limitaciones y sus riesgos son mayores que los que afectan a la clase anterior. Estas limitaciones con frecuencia restringen las posibilidades de elección de los cultivos o el calendario de laboreo y siembra. Gracias, María. Entonces, aquí ya habla de importantes limitantes, ¿verdad? Habla de en relación para un cultivo. Empiezo a ver riesgos y deterioros en el suelo, son evidentes, ya son más visibles. También no vamos a desconocer, hay suelos que son medianamente buenos, o sea que todavía tienen un potencial para los cultivos. Sus pendientes andan en el entre 7 y 12 y empiezan a tener una cierta inclinación, no tan visible, pero ya teniendo experiencia las puedo identificar. Ya empieza a tener problemas de fertilidad, ¿verdad? Y pues ciertas prácticas son restringidas por el tipo de suelo, o sea, no puedo meter cualquier maquinaria, ¿verdad? Tengo que ser un poco más cuidadoso porque si hago ciertas prácticas pensando que son como los suelos clase 1, clase 2, simplemente puedo acelerar los procesos de degradación, ¿verdad? Si se fijan, ¿verdad? En esta imagen ya tenemos también siembra al contorno, ¿verdad? Miren, eso es lo que hablaba de la siembra al contorno. En este caso, obviamente, no es al trebolío porque ellos hicieron surcos al contorno, siembra de maíz, pero sí están en contra de la pendiente. No están a favor de la pendiente. Si fueran a favor de la pendiente, las líneas o surcos irían hacia abajo. Y en este caso están de forma transversal a la loma o a la ladera. Estos requieren sistemas de cultivos que proporcionen una adecuada protección vegetal para defender el suelo de la erosión y preservar su estructura. O sea, estamos hablando de esas fajas, ¿verdad? En el caso de hacerse terrazas o bancales, les voy a explicar más adelante los terrazas y bancales, puede cultivarse en ellos el heno, otros cultivos herbáceos, en lugar de cultivos del surco. Necesitan una combinación de distintas prácticas para que el cultivo sea seguro. Entonces aquí entra el papel nuestro como los profesionales en el área forestal. ¿Qué especie forestal puedo implementar en este tipo de sistemas para poder cumplir con el objetivo de proteger el suelo y preservar sus condiciones? Entonces también obviamente pues también deben adaptarse al cultivo principal si es que el productor tiene ese objetivo. Recuerden que no solamente la parte forestal está en relación a la materia prima aprovechable, sino que como esta especie forestal tiene un papel fundamental en la protección de suelo, pero también como yo, como ser humano, lo puedo aprovechar. Entonces necesito entender cómo los sistemas agroforestales o los sistemas silvopastoriles tienen un efecto positivo, pero también puedo aprovechar esta madera, puedo aprovechar esta unidad, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente. Andrea, por favor.
Suelos con limitaciones severas poseen pendientes pronunciadas entre 12 y 20%, susceptibilidad severa a la erosión, suelos superficiales, profundidad efectiva, baja retención de humedad, muy baja fertilidad natural, drenaje impedido, texturas pesadas, salinidad, alcalinidad o acidez severas. Se pueden sembrar pastos, pero su uso más adecuado es para las plantaciones forestales. Suelos requieren prácticas de manejo especiales, más difíciles de mantener. Clase 3. Entonces, primero ya empiezan a tener limitantes un poco más severas, las pendientes ya comienzan a ser bastante pronunciadas, entre el 12 y el 20% ya son visibles, son bastante susceptibles a la erosión, o sea, son suelos que no tienen poca cobertura, son suelos bastante erodables, ¿verdad? Suelos superficiales prácticamente tienen poca profundidad, o sea, limitante de profundidad bastante baja. No retienen mucha humedad, por lo que tienen un mal drenaje. Quiere decir que cuando llueve fácilmente se inunda y escurre el exceso de agua. Tienen muy baja fertilidad natural. Lo que les mencionaba, un drenaje impedido, texturas pesadas. Ya estamos hablando de unas texturas pesadas en relación a los minerales de arcilla. Puede haber presencia de salinidad o acidez severa. Y sugieren que estos pueden utilizarse para la siembra de pastos, algunos frutales, pero se sugiere más para plantaciones forestales. Entonces aquí entra el papel. Bueno, estos suelos, yo soy ingeniero forestal, no tengo mucho afán de la producción agrícola, pero puedo sembrar aquí o puedo plantar aquí, tener un bosque de caoba o puedo tener un bosque de cedro o algo que pueda tener un potencial, pero que me le dé un valor agregado o un cierto valor a ese terreno, porque no puedo o no me sugiere que dedique a los cultivos. Ahora, si usted pues es una persona multifacética en relación a la parte agroecológica, dice, no, pues yo soy forestal, pero a mí sí me gusta la producción de tal cultivo, entonces puedo sembrar ciertos frutales, voy a sembrar rambután o voy a sembrar cacao o voy a sembrar plátanos. Obviamente, pues tiene que estudiar cuáles son las condiciones del área para que se adapten al cultivo. Pero la importancia es que o me sugiere, debo empezar a involucrar las especies forestales. Y recordando que las prácticas de manejo que se van a implementar ya son diferentes, son más específicas en relación a la clase anterior. Vamos a leer el siguiente, Ever. Clase suelo número 5. Son suelos que tienen limitaciones diferentes a la pendiente y los procesos erosivos. Pendiente leve o nula. Sin embargo, es posible corregir las limitaciones. Limitantes suelen ser de alta pedregosidad, zonas cóncavas inundables, drenaje impedido, o sea, frecuentes inundaciones, alta salinidad, altos contenidos de aluminio, que resultan tóxicos para las plantas, utilizados para pastoreo extensivo, producción forestal, conservación y recreación. Bien, en el caso de estos suelos, una de las características interesantes es que son prácticamente limitantes diferentes a la pendiente. No es la pendiente el problema, sino que prácticamente son suelos con problemas de pedregosidad, zonas inundables, zonas con mal drenaje, ¿verdad? Con altos contenidos de aluminio, hierro y azufre, ¿verdad? Que pueden ser
tóxicos para las plantas, ¿verdad? Y que normalmente estos se utilizan para el pastoreo, producción forestal de nuevo y la conservación y recreación. Pero también pueden utilizarse para la producción de arroz en zonas inundables, ¿verdad? Vean esta imagen, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema de la pendiente, pero estamos con suelos con problemas de hidromorfía, ¿verdad? Suelos inundables, y probablemente estos suelos puedan tener una saturación de más de 30 días o menos. Entonces, puede que, por así, es una conjetura nada más, suelos orgánicos con de repente algún horizonte ístico, perdón, o folístico. Vamos a leer el siguiente, Merfran, por favor. Claro que sí, Inge. Clase 6. No son aptos para ningún cultivo por procesos erosivos severos, inundación excesiva, muy poca profundidad, efectiva y pendientes mayores al 25%. Según inciso, son suelos que deben permanecer bajo bosque, bien sea natural o plantado. La explotación ganadera debe hacerse bajo sistemas silvopastorizales y requieren barbechos por año por su recuperación. Bien, entonces ya en los suelos clase 6 prácticamente me dicen no se puede dedicar a ningún cultivo, ¿verdad? A ninguno. Tiene evidencia de procesos erosivos, ¿verdad? Bastante severos. Puede tener problemas de inundación, muy poca profundidad efectiva. Si se ven este horizonte, ¿verdad? Estamos hablando de una diferenciación de coloración, ¿verdad? Podríamos decir que este horizonte diagnóstico es ócrico, ¿verdad? Por la falta de coloración o un croma bastante alto. Puede encontrarse en su mayoría pendientes del 25%. Es probable que también encontremos áreas que pueden permanecer bajo bosque, pueden ser un bosque secundario, pero si en el caso de que pueda aprovecharse para algún sistema de producción, menciona específicamente sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Que son los sistemas de cría de ganado en combinación con especies forestales, ¿verdad? En algunos casos para la recuperación requieren de barbechos, que son descansos para los suelos, simplemente se dejan sin utilizar, ¿verdad? Se deja que la vegetación nativa crezca y que haga ese proceso de descomposición de materia orgánica para poder recuperar ciertos nutrimentos que se perdieron anteriormente. Estas prácticas de manejo, en el caso son las terrazas de inundación, acequias de ladera, filtros y drenajes en espina, trinchos y vegetación permanente. Estas prácticamente son algunas obras de conservación que se hacen ya como mantenimiento o reducir la pérdida de suelo. Pero recordar que las obras de conservación es la última opción para el suelo. Siempre hay que buscar las prácticas de cobertura, de prácticas de aplicación de abonos orgánicos, prácticas de barreras vivas, prácticas de aplicación de mulch, ¿verdad? Prácticas de control de malezas con herramientas machete y asadón, porque las obras de conservación es cuando estas prácticas no son funcionales. Lea el siguiente, por favor, Andrea. Clase 7. Son suelos con pendientes mayores al 25%, restricciones muy fuertes por la pedregosidad, rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa,
y pH fuertemente ácido. Son áreas de vocación forestal y pastoreo. Bien, prácticamente, ¿verdad? Son las mismas limitantes que la clase anterior, ¿verdad? Nada más que aumenta la pendiente, ¿verdad? En el caso también aumenta el tamaño de las partículas de rocas, o sea, las rocas ya aumentan el tamaño, ¿verdad? Tienen baja fertilidad muchas veces por el nivel de textura que tienen, son suelos bastante arenosos, por ende son suelos con muy poca profundidad efectiva, ¿verdad? Tienen una alta incidencia en erosión, ¿verdad? En su mayoría puede ser eólica. Y dentro de algunos análisis pueden ser pHs fuertemente ácidos y también básicos, ¿verdad? No solamente vamos a especificar ácido. Y son áreas prácticamente específicas para la vocación forestal, pero también puede parecer raro, pero podemos hacer aplicación pastoreo teniendo pocos animales, ¿verdad? Estas son para terrenos bastante pronunciada la pendiente. Lea el último, Ever, por favor. Clase número 8. Son tierras no aptas para ningún uso agropecuario. Tienen restricciones fuertes de clima, pedregosidad, textura y estructura del suelo, salinidad o acidez extrema, drenaje totalmente impedido. A esta clase pertenecen los páramos, nevados, desiertos, playas, pantanos, paisajes de estoraques que solo pueden ser utilizados con fines paisajísticos, recreacionales y de conservación. Bien, en este caso prácticamente son suelos que no tienen ningún uso agropecuario, ¿verdad? Tienen restricciones bastante fuertes en relación al clima, ¿verdad? En relación a niveles de acidez extrema o salinidad extrema. Pertenecen los páramos. ¿Saben qué son los páramos? Yo no, Inge. Los páramos son terrenos bastante planos, llanos, que existe cierta vegetación, pero las condiciones climáticas son como desérticas y muchas veces existen ciertos cuerpos de agua que se mantienen dentro de estas zonas, pero que las condiciones son bastante no aptas para la producción de sistemas agrícolas. Son áreas donde son áreas con vegetación nativa bastante evidente. Por ejemplo, la imagen de abajo puede que tenga muchas características de un páramo, pero también los páramos tienen un poco más de vegetación, pero son suelos muy poco fértiles, son suelos que solamente tienen lo necesario para poder mantener la vegetación nativa. También los nevados, que son áreas prácticamente con condiciones de clima bastante bajo y que prácticamente el suelo no existe, sino que es un material parental fuerte, rocoso, ¿verdad? Es como caminar en piedra. Tenemos los desiertos, los pantanos, ¿verdad? También, y ciertas condiciones bastante extremas, ¿verdad? Prácticamente son áreas con fines turísticos, con fines atractivos, pero que no tienen ningún atractivo agrícola ni forestal como sistema de producción. En base al análisis e interpretación de la información de suelos y su capacidad de uso, características topofisiográficas y aspectos ecológicos en términos muy generalizados, se debe efectuar un análisis generalizado de la potencialidad del uso de las tierras. Esto permitirá determinar la presencia de sectores diferenciados por condiciones más o menos homogéneas, lo que una vez preparado para su uso racional y continuo, mediante la utilización de técnicas apropiadas a las condiciones del ecosistema tropical
permitirá alcanzar niveles adecuados para el desarrollo económico de la región. En el caso de nuestra zona, pues este levantamiento o nos ayuda a identificar las características de estos suelos en sus aspectos topográficos, aspectos ecológicos, de forma muy general, pero con el objetivo de poder alcanzar los niveles para poder crear un cierto desarrollo en nuestra zona. Bien. Ya para terminando, ya tenemos lo que es levantamientos, clasificación taxonómica en lo que es la génesis, en la parte específicamente de horizontes diagnósticos, ¿verdad? Y voy a dejar una tarea. Voy a dejar una tarea para este viernes y una tarea para la otra semana. La tarea del viernes, ¿verdad? Es un ensayo prácticamente para que me lo entreguen este viernes. Yo les voy a disponer del documento. Y para la otra semana necesito que ya tengamos lo que es temas de exposición. Y son que escojan ustedes un orden, ¿verdad? De la clasificación taxonómica, ¿verdad? De la Soil Taxonomy de la USDA, que son los órdenes que están dentro de el tema en el documento de la plataforma que se llama Génesis, o se llama Taxonomía de Suelos, no recuerdo, Génesis. Entonces, ustedes van a escoger un orden y van a exponer. Yo voy a poner una rúbrica, eso es para la otra semana, el jueves, y van a tener 15 minutos, ya no van a tener 10, van a tener 15, y voy a ser más riguroso en las presentaciones, porque ya están entendidos que deben cumplirlas. Entonces, prácticamente van a hacer la misma ejecución de las presentaciones con la idea de, obviamente, van a definir el orden. Y yo voy a poner la rúbrica, lo voy a especificar las instrucciones, las voy a poner ahí en la plataforma, pero ahorita se las estoy resumiendo. Y van a poner factores de formación de este orden y dónde están distribuidos y ciertas características de beneficio para forestal o para agrícola, ¿verdad? Entonces, voy a repetir. Origen, estamos hablando de, por ejemplo, los alfisoles se llaman alfisoles por esto y esto y esto, tienen estas características, esto. Listo. Sus factores de formación son estos y estos y estos, y dentro de las utilizaciones o las aplicaciones para estos suelos, son suelos que tienen aptitud tal. Todo esto que les estoy mencionando con su respectiva introducción y un objetivo. El objetivo de mi presentación es presentar este orden con esto y esto y esto. ¿Qué les estoy diciendo? Pero yo le voy a poner un documento para que tengan una mejor idea. Con respecto a la tarea del viernes, voy a subir un documento a la plataforma con las especificaciones para que la lean y luego les voy a pedir un ensayo y ahí tienen cómo quiero el ensayo o cómo se hace un ensayo. Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Nos vemos entonces hasta el lunes y tienen que entregar una tarea el viernes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si nos avisa ahí en el grupo es cuando haya subido ya la información para hacer el ensayo, por favor. Sí, ahí eso ya ahorita lo voy a poner, ya específicamente, ahorita lo voy a subir en la plataforma. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, que tengan buen día, buen fin de semana, cuídense. Nos vemos el lunes con tema nuevo, ¿verdad? Porque vamos a tener que, después de este tema que pasemos, vamos a entrar a examen, si Dios lo permite. Tengan un excelente fin de semana. Bueno, Igualmente. gracias, Inge, permiso. Hasta el lunes. Gracias. Saludos. Que les vaya bien.